Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen. Iniciamos la semana con mucha información. Tenemos mucho cine, tenemos música, exposiciones, artes visuales, mucho que ver, mucho que escuchar. Y saludo con gran cariño a mis compañeros Rafael García Villegas, Güemanzin Rodríguez, Laura Regis y la interpretación de lengua de señas mexicanas. ¿Cómo están, Güemanzin, Rafa? Muy contentos de saludarte, Laura. Igualmente, Laura. Y después de un fin de semana rico, con mucha información que compartir aquí con todos ustedes. Va a estar en el estudio con nosotros Jorge Ayala Blanco, ya la 14ª entrega de este abecedario del cine mexicano. Estamos en la letra N, la novedad del cine mexicano, y además lo presenta en el marco de los 55 años del CUEC. Así es, y bueno, como es costumbre para Jorge Ayala Blanco, no únicamente el cine mexicano es motivo para escribir sus libros, también tiene otro libro que vamos a conversar con él sobre el cine actual, desde, ya saben, esa perspectiva tan única que tiene Jorge Ayala Blanco. Está aquí, ya nos lo vamos a traer aquí al estudio en unos cuantos minutitos. Y tenemos otra cosa de cine, Rafa. ¿Qué, Laura? Bueno, pues tenemos el tour de cine francés que ya lo veníamos acá saboreando. Ya estaba por comenzar y tienen películas espectaculares. Así, películas espectaculares, pero también recuerden que estas cintas siempre van acompañadas por un cortometraje mexicano y bueno, sobre eso también tendremos detalles. No solamente en la Ciudad de México, además. Así es. Y Leonora Carrington, nos la podemos llevar a casa, imagínate, qué fascinante propuesta. Imagínense tener todo el catálogo de la exposición que se presenta en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Moderno, que ha sido vista por miles de personas y que ahora ya un súper catálogo increíblemente bien impreso. Así es, una exposición que ha sido verdaderamente importante y muy exitosa en el Museo de Arte Moderno, y tenemos algo que está vinculado con Rafael García Villegas, pero... Otra exposición también impresionante que será vista por miles y miles de personas. Este mural que les presentaremos la semana son imágenes de Mineral de Pozos, Guanajuato, de manera particular de la mina de Santa Brígida, una de las más antiguas de nuestro país, inclusive la más antigua que se tiene referencia en Guanajuato. Se pensó en inicio como un refugio para resguardar los minerales extraídos de Zacatecas cuando se descubrió la riqueza mineral que había en este lugar, y sobre todo en lo que respecta a mercurio y a plata. Fue fundada en el siglo XVI, fue cuidada por jesuitas hasta que estalla la independencia de México, y más tarde esta mina de Santa Brígida fue adquirida por el capital privado y funcionó durante la época de Porfirio Díaz hasta 1920, y ahora se encuentra abandonada, pero no deja de ser un paseo obligado cuando uno va a Mineral de Pozos, Guanajuato, para recorrer esta historia. Y que además es súper importante que sea de mercurio, porque con ese mineral, con el mercurio, es con el que se hacía el azogue, es decir, la fórmula que permitía separar los elementos de la tierra y el mineral, o sea, poder extraer de una mejor manera la plata. Efectivamente, tomadas por nuestro queridísimo artista. Si bueno, fuera es nada más un guiño de lo que se puede hacer con un que celular. Tomó estas imágenes, realmente están bellísimas las imágenes, y además nos permiten acercarnos a un fragmento de nuestra historia. El lugar es fantástico, y los tiros que todavía están abiertos son hasta 520 metros de profundidad. También por eso hay que ir con muchas precauciones, porque de repente uno va caminando. Los túneles que vemos ahí, unos son las chimeneas y los otros son los respiraderos que todavía se mantienen vigentes. ¿Se puede uno, hay manera, o sea, no hay manera de bajar, no es peligrosísimo, entonces por eso no nos vaya a pasar con una exposición de Anish Kapoor, ¿no? Porque estos son 520, la de Anish Kapoor eran unos cuantos centímetros de profundidad. Bueno, con esto y mucho más, comenzamos Noticias. Comenzamos. Pues sí, esto se va a poner muy bien porque comienza la cuenta regresiva para la 22ª edición del Tour de Cine Francés, y este año van a ser 7 largometrajes galos, 17 cortometrajes mexicanos, los que van a viajar por todo el país. Son 73 ciudades para ser exactos. Vamos a conocer más detalles. Se avecina septiembre y con este mes llega la 22ª edición del Tour de Cine Francés, el ciclo de cine más exitoso de nuestro país. Como ya es costumbre, el recorrido inicia en la Ciudad de México, permanece 2 semanas, para luego mudarse a otro estado de la República. Tratamos de que sea un programa muy contenido, 7 películas francesas. Antes de cada película francesa vamos a pasar un cortometraje mexicano de la producción de este año del IMCINE. Entonces son 7 películas, porque este mismo programa vamos a toda la República, vamos a más de 70 ciudades, a todos los estados del país. Entonces preferimos tener una programación contenida, pero que sea exactamente
la misma en todo el país. Es evidente que la selección no se basa en premios internacionales o festivales de cine. La idea desde el inicio es traer propuestas atractivas para el público, películas que brillan por su empatía con la gente y que dejan buen sabor de boca. Vamos a tener grandes directores, grandes actores y actrices, historias que nos van a conmover, que nos van a hacer reír, que nos van a dar ganas de regresar a la segunda y a la tercera película. Yo creo que al final de cuentas son historias, son buenas películas, divertidas, tristes, pero que siempre nos van a dejar algo diferente. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. J'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. El manjar fílmico puede iniciar con un actor bien conocido de este lado del continente, Vincent Cassel, protagonista de 2 películas. La primera de ellas es Gauguin, Viaje a Tahití, basada en un pequeño pasaje de la vida del pintor postimpresionista. Je suis un grand artiste. Et je le sais. La otra película es Sin dejar huellas, en la que da vida a un policía atormentado y alcohólico encargado de buscar el paradero de un adolescente. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine de ville. El toque de humor no puede faltar. Primero encontraremos El regreso del héroe, protagonizada por Jean Dujardin. Luego la comedia romántica Rodando hacia ti, y también encontraremos Señor Sabelotodo, un drama familiar. Y cierra con Normandía al desnudo, protagonizada por François Cluzet, el mismo actor que hace un par de años dio vida a un hombre cuadrapléjico en la comedia Amigos. Ma gueule d'ange, c'est maman. La cereza del pastel es Cara de Ángel, un potente drama sobre la tormentosa relación entre una madre y su hija. Como es costumbre, Marion Cotillard lo hace muy bien. Ça va aller. Je te promets. Es un dramón de aquellos, es una de nuestras películas más potentes. La película estuvo este año en Cannes, en la sección de Una cierta mirada. Y bueno, como siempre, Marion Cotillard está en gran actriz, entonces es uno de los platos fuertes del tour este año. El Tour de Cine Francés arranca este 7 de septiembre. Por primera vez llegará a Chile y Argentina. Y como es bien sabido, conviene comprar el abono, que tiene un costo de 160 pesos e incluye 4 entradas. Noticias 22, Julio López. Oiga, no, sí se antoja. Está muy interesante la presencia de Jean Dujardin, que va a ser constante en diversas propuestas cinematográficas. Es algo que no nos podemos perder, y lo que decía Guamancin de los cortometrajes mexicanos. Y Rafa, decías Leonora Carrington para llevarse a casa. Suena bien también. Un catálogo fascinante, pero antes también quiero, retomando lo del tour rapidísimo, tuviste la oportunidad de platicar con uno de estos realizadores, Güemes. No con uno de los realizadores franceses, es que me parece muy importante esta parte, que es una película, un largometraje francés que está acompañada por un cortometraje. Hay un cortometraje muy bueno que les recomiendo que se llama Huellas. No les doy más detalles, pero es un plano secuencia en cámara subjetiva que comienza en una milpa y que termina en la colonia Narvarte. Tiene que ver con los desaparecidos en México. Forma parte de las actividades del Tour de Cine Francés. ¿Y te parece si la semana entrante presentamos algo con su director? Pues sería fascinante también conocerlo, para celebrar también la presencia de México en este tour. Y ahora sí, como bien refieres, Laura, nos llevamos a Leonora Carrington a la casa, porque ya fue presentado el catálogo de esta histórica exposición que, como bien referíamos al inicio del programa, ha causado revuelo. Una cantidad enorme de personas han visitado esta exposición. Son cerca de 250,000 personas que han estado allí. ¿Qué te gusta? Poquito más de 3 estadios aztecas llenos, ¿no? Poquito más de 3 estadios aztecas para celebrar estos cuentos mágicos. Luego de la inauguración de la exposición Leonora Carrington, Cuentos Mágicos, en el Museo de Arte Moderno, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta el catálogo del mismo nombre, correspondiente a esta exposición. Este fue un proyecto conjunto entre el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno, que decidimos
realizar una exposición cuya sede está actualmente en el Museo de Arte Moderno con más de 250,000 visitantes, que es algo verdaderamente extraordinario. Y este catálogo que marca y profundiza, digamos, la propuesta curatorial de Tere Ark y de Stefan Van Rij. Siento que es la exposición pues más importante que se ha hecho en México y probablemente también en otros lugares del mundo. Entonces, y esto es importante porque Leonora finalmente vivió la mayor parte de su vida en México. Otras de las plumas que conforman esta visión de Leonora Carrington incluyen a Jaime Moreno Villarreal, Mariana Werner, Whitney Chadwick y Salomon Greenberg. El catálogo lo que hizo con 16 textos inéditos, 8 textos nacionales, 6 textos nacionales, 8 internacionales y más de 20 testimonios de personalidades que conocieron a Leonora, pues marcan una idea lo más completa que hasta ahora se tiene de esta gran artista inglesa. Esto es algo muy interesante de acotar en el catálogo. Hay mucha información que el catálogo da por primera vez de documentos originales, fundamentalmente tienen que ver desde la propia Fundación Leonora Carrington, desde esta fundación también de Edward James, que fue otro gran mecenas de Leonora. Noticias 22, Víctor Gaspar. Se anunciaron los pormenores de la tercera muestra nacional de imágenes científicas que este año reconoce el trabajo de nuestro queridísimo compañero Pepe Gordon. Difundir la cultura científica, la investigación y desarrollo del conocimiento a través de documentales, magazines, notas informativas, cortometrajes y materiales planetarios es el objetivo de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, que este año llega a su tercera edición. Tenemos 49 materiales seleccionados. Canal 22 obtuvo 2 premios en Magazine por La Oveja Eléctrica y la cápsula de Jacques Lacan, que con esa cápsula justo abrimos el día de la inauguración. La Oveja Eléctrica, un nuevo enfoque contra el cáncer de José Gordon, transmitido por Canal 22, fue el programa galardonado por esta muestra que incluye materiales seleccionados de un total de 116 trabajos inscritos. Son documentales y son materiales que tienen que ver con cuestiones científicas que la gente no está acostumbrada a ver en una sala de cine, por ejemplo. Tenemos diferentes temáticas, desde medicina, desde cultura ambiental, desde astronomía, hay diferentes temas, desde historia. Es una muestra con varias tipo de posibilidades de investigación, entonces realmente es una muestra muy amplia, muy buena, con materiales que tienen diferente calidad, porque hay quien es productor ya muy reconocido, hay productores independientes, hay estudiantes. Un jurado internacional procedente de Colombia, España y México fue el encargado de curar esta selección de trabajos que podrán ser observados en diferentes sedes del país. La muestra inicia en el Centro Cultural Universitario del 6 al 9 de septiembre, es la primera sede. Tenemos 11 sedes itinerantes en la Ciudad de México, desde el Centro Cultural España, desde el Fondo de Cultura Económica, el Cine Bella Época y otros cineclubs aquí. Y nos vamos al interior de la República, estamos en Michoacán, en Expociencias Nacional, estamos en Michoacán también en Planetarios, estamos en Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino, estamos en Puebla y en algunos otros estados de la República. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, después de esto vamos a hacer una pausa, pero al regresar, esto que traemos en manos. Y esto acá también, los delirios del cine actual. Y ya está aquí no solo el maestro Jorge Ayala Blanco, sino también Mari Carmen de Lara para platicarnos de la gran fiesta 55 años del CUEC en el marco de que serán presentadas estas publicaciones. Ya volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, cumple 55 años y lo celebra, entre otras cosas, con 2 nuevas publicaciones, que es lo que les hemos mostrado en este inicio de Noticias 22 y de semana, con
una de las personas que es muy, muy importante, no solamente en la crítica, sino también en la enseñanza del cine en nuestro país, y por eso nos acompaña aquí Mari Carmen de Lara, quien es directora del CUEC, y Jorge Ayala Blanco, autor de estos libros. Bienvenidos, y es un gusto siempre estar con ustedes. Encantado con ustedes. Gracias. Bueno, primero, Mari Carmen, cuéntanos 55 años del CUEC. A mí me emociona por varias cosas, porque el inicio del CUEC ha tenido una transformación importante, y entre esa transformación del simiente que la escuela es hoy, de la escuela que es hoy, atravesó también por un movimiento estudiantil del cual se conmemoran 50 años. ¿Qué ha sido para el CUEC? ¿Cuál ha sido la importancia de una escuela de estas características en nuestro país que ha atravesado diferentes momentos, el cual ha sido importante al presente? Bueno, yo pienso que hay muchísimas cosas que ha aportado desde la crítica con el trabajo del maestro Ayala, pero también desde la reflexión, que es parte de lo que es el trabajo del maestro, el lenguaje cinematográfico, y por supuesto una manera en que la enseñanza se asienta con una visión de la sociedad. O sea, la película emblemática del CUEC, El Grito, que cumple 50 años y que es remasterizada y que ahora acaba de ser nuevamente mezclada en el sonido en el CUEC, es una de las películas que nos da una visión de cómo se va a enseñar a lo largo de estos 55 años, porque nos incorpora a todos como cineastas en dos vertientes, una la industria y la otra, muy importante, el cine independiente. Entonces creo que pues esto que hemos vivido a lo largo de 55 años son una serie de alumnos y alumnas del CUEC que han aportado una visión, que han aportado desde el lenguaje cinematográfico, y también una institución que ha aportado en la enseñanza del cine una manera, una visión, algo que está inserto también en las películas de Fons como Rojo Amanecer, y también, por supuesto, en toda su área de publicaciones, que ahora nos regala estos gemelos, como les decimos, ¿verdad? Los gemelos del maestro Ayala Blanco. Y a propósito de esos 55 años de esta escuela de cine en nuestro país, y de Jorge Ayala Blanco, que ya era maestro en esa época, están estos dos nuevos libros. Vamos a empezar con la novedad. Muy bien. Estamos en el abecedario, llegamos ya a la letra N. ¿Cuál es esta novedad, Jorge? El tomo 14 se plantea para mí una de las preguntas más difíciles de contestar, y de hecho la contesto con 100 películas, con el estudio 100 películas. ¿Existe algo realmente nuevo en el cine mexicano? Por supuesto, lo que es mi forma de ver las cosas, para mí la estructura y el punto de vista son fundamentales para el tipo de análisis que yo propongo, que en realidad es una investigación, y como tal, pues forma parte de mis obligaciones dentro de la Academia Cinematográfica, o sea, dentro del CUEC. La visión es, entonces, varios enfoques y varias propuestas, varios discursos que plantea cada película, buena, mala, pésima, de cualquier formato. Hay películas de cortometraje, hay películas documentales, hay películas independientes, hay películas, en fin, industriales, hay de todo tipo, hechas por veteranos, hechos por debutantes, o la misma estructura del libro se repite desde el punto de vista de las mujeres. 23 de las películas que analizo son hechas por mujeres, o sea, va subiendo el porcentaje, sí, libro con libro. Entonces, lo que yo abro la posibilidad de que el propio lector, que ha sido espectador, conteste si realmente hay algo nuevo en esas películas. Por supuesto, mis películas emblemáticas son siempre las de la portada. En este caso, Mirar Morir, El Ejército en la Noche de Iguala, de Coitzea y Temoris Greco, pero también hay otras películas, ¿sí?, de todo tipo, las películas más comercialotas de la tierra, ¿sí? No sé, Camino a Marte. Trentona, no, todavía no llegó. Okay. Ese va a salir en la ñ, que ya la entregué, okay. Y saldrá próximamente la ñ del cine mexicano, y ya llevo 25 capítulos de la O. Salen películas, ni modo. O sea que tendremos un libro nuevo no muy lejos. Pues muy posiblemente para principio de año.
Sí. Ya Sí, porque estaremos de hecho entonces ya está en hablando de prensa. eso. A mí me llama la atención esto desde el título, porque cuántas veces, no solamente en México, eso pasa con muchas cinematografías, se ha hablado de el nuevo cine mexicano, o del nuevo cine alemán, o del nuevo cine ruso. A veces hasta ya deberíamos estar en el post nuevo cine mexicano, ¿no? Sí, yo he visto más o menos a lo largo de mi vida unos 15 nuevos cines mexicanos. Sí, se empezó a hablar de eso desde antes del movimiento estudiantil. Ya existía esta idea de las películas. El nuevo cine mexicano después del cine experimental, que lo único que experimentaba era la posibilidad de hacer películas off Churubusco, o sea, fuera de Churubusco, desde el año 65. Hay una cantidad enorme de nuevos cines mexicanos, pero a mí lo que me interesa es, por supuesto, la propuesta real de las películas. ¿Sí? Para mí estos dos libros son los más ambiciosos que he hecho, porque en el caso del cine actual, delirios narrativos, aquí no es la búsqueda de una novedad, en este caso es tener como revelador una observación que es totalmente empírica. El cine actual ya no narra, delira relatos. O sea, siempre hay una serie de vueltas de tuerca que desquician el relato. Entonces, el problema, por supuesto, era también de la estructura. Como te digo, el mirador eran los delirios. Tenía yo 200 delirios. En el libro, de hecho, son 300 capítulos de 300 películas analizadas in extenso, desde el punto de vista de qué delirio proponen. El problema era precisamente qué hacer, cómo clasificar esos delirios. Cuando tenía yo 200, empezó a agruparlos por afinidades. Vamos, no existe una teoría del delirio cinematográfico, ni siquiera del delirio fuera del cine. Entonces, lo que yo estaba tratando de hacer es una propuesta un tanto novedosa. Vamos, nadie se le había ocurrido hacer una especie de taxonomía o topografía de los delirios que propone el cine. Y finalmente encontré 12 tipos de delirios distintos. Bien, eso me va a llevar a una pregunta. Antes quiero retomar la novedad del cine mexicano con Mari Carmen de Lara, que actualmente es la directora del CUEC, pero también es directora de cine. Y este dato que nos da Jorge Ayala Blanco, que hemos visto en este siglo, de manera particular, poco a poco, también, insisto, no solo en México, aunque todavía falta mucho para una equidad, pero hay una mayor presencia de directoras. Hay una mayor cantidad, no solamente de primeras películas, también de segundas y terceras películas de directoras, que eso se veía todavía mucho más difícil en los años 90. Hubo un momento muy importante en donde participaron las mujeres. Tú formas parte de esa generación de los años 80, como muchas otras directoras. ¿Qué es lo que ves como maestra, como directora del CUEC, pero también como directora de cine, en este dato que podemos encontrar en la novedad del cine mexicano? Bueno, yo creo que muchos de las nuevas, o sea, de las jóvenes que están experimentando, también están pasando por la parte de la fotografía. Creo que actualmente en el CUEC hay varias fotógrafas excelentes y hay varios equipos formados por mujeres que tendrían que ver con el cine de los 80s, en el que, digamos, yo formé parte del colectivo, pero también tienen que ver con esta accesibilidad de la tecnología, de lo digital. Hay una película excelente de Melissa Elizondo, El Sembrador. Hay una Paulina que está también filmando, Paulina Alicia Ortega, que actualmente nos acaba de hacer 2 cortos que van a ser parte de una exhibición, que es otra de las novedades que traemos. Vamos a hacer una exposición en el Museo de la UNAM que se inaugura el 6 de septiembre y que están invitados, sobre estos 55 años del CUEC, donde tratamos de explorar toda una serie de cuestiones que ha aportado el CUEC, pero también precisamente la presencia de las mujeres en el cine con los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Que noto que sigue habiendo esta preocupación por los temas que nos atañen, desde la sexualidad, ahora el acoso, la violencia, los feminicidios, siguen siendo temas mucho más tratados por las mujeres. Ahí está una Lucía Gajá, profesora del CUEC, que habla de batallas íntimas, y hay todavía esta preocupación de hablar desde la diversidad, y yo creo que eso todavía está más presente en las mujeres. Está Astrid Rondero también,
que es egresada del CUEC, y que vemos toda esta serie de ocupaciones que todavía tienen que ver con la sexualidad y con los derechos y con esta serie de temas, aunque exploran muchísimos otros temas. Una Erendira Valle hablando del medio ambiente, o sea, ¿qué vemos? Vemos muchas más voces femeninas, vemos todavía una necesidad de poder contar las historias con más libertad, ¿no? Y que esperamos que las políticas públicas incluyan también el cine dentro de la enseñanza, que creo que es fundamental para este país, ¿no? Ya estaremos visitando esa exposición porque es un gran tema, es un gran tema que se refleja también en una forma distinta de abordar los hechos. Y vuelvo ahora contigo, Jorge, a propósito de este libro, de Los Delirios. Me acuerdo que tú en alguna ocasión me comentabas, el thriller llegó para quedarse. Y ese thriller está lo mismo en un documental que en una película para niños o que en una película romántica. Es una forma ya también de imaginar las historias. Cuando hablas de los delirios, Jorge, ¿tiene que ver también con la forma en la que nos comunicamos? Y yo creo que sí. Y precisamente la primera categorización de delirios las tomé de la idea de los delirios paranoicos, que son casi todos los thrillers, ¿sí? Son delirantes desde ese punto de vista, y los delirios esquizofrénicos, que son finalmente los que tienen una identificación, según ellos, con los explotados. Entonces, lo que me estás diciendo es que de alguna manera utilizaste esta idea de las familias de las emociones para abordar estos delirios. Exactamente. Se trataba precisamente de qué tipo de emoción quieren provocar. Por ejemplo, me encontré con que las películas documentales, en fin, ya son docuficcionales, ya no existen documentales puros, ya sabemos que todos son híbridos. Me encontré con que estas películas realmente eran las que hacían temblar los cimientos mismos de la sociedad. Entonces me dije, no, es que estos delirios son como sísmicos. Entonces me pareció muy buena la idea, y las películas precisamente docuficcionales las categorizo en delirios oscilatorios y trepidatorios, ¿sí? Las que no nada más plantean, digamos, depende cómo sacude. Un movimiento, depende del sacudimiento. Por supuesto, hay delirios bufos, hay películas, por ejemplo, como Ninfomanía, ¿sí? Que es un delirio erótico y que finalmente se asocia con algunos otros, y yo les llamo los delirios hedónicos, o sea, los que están asociados con el placer. De esos son 12 tipos de delirios. Bueno, suena muy, muy, muy interesante la lectura de estos libros. Enhorabuena por ello, Jorge, también por la publicación o las publicaciones que está haciendo la universidad a través del CUEC, que tiene libros deliciosos, lo mismo Esculpir el tiempo de Tarkovsky, que todos estos que nos ha entregado Jorge Ayala Blanco, y hay muchos más. La presentación de estos libros es el día de mañana, ¿en dónde? En la Casa del Libro de la UNAM, CASUL, que está en Orizaba. Nos van a acompañar Rafael Laviña y nos va a acompañar Carlos Bofill. Cada uno de ellos, por supuesto, Rafael Laviña va a presentar la novedad del cine mexicano y Carlos Bofill del cine actual, delirios narrativos. Pero además también, bueno, por supuesto, la presencia del maestro y de la comunidad del CUEC, que siempre acude porque el maestro, como decimos, tiene un club de fans, además de los mismos alumnos. En movilidad se inscriben muchos de los alumnos de la UNAM para poder presenciar las clases de lenguaje del maestro Ayala. Y también está anunciado en Jorge Ayala Blanco Fans, de hecho, ¿no? Se llama así en Facebook. Sí, en mi Facebook. Y mañana, pues a las 6 de la tarde los esperamos, ya dentro del total y absoluto descaro del comercial, se van a vender los 2 libros por el precio de uno. Ah, está fantástico. O sea, los gemelitos. El combo. El combo, sí, los que lleven el paquete se llevan los 2. Perfecto, sí. Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Jorge, enhorabuena por este trabajo en conjunto, y ya estaremos esperando la ñ y la O. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Estamos de regreso en Noticias 22 y les platicamos que en este siglo que transcurre ha surgido un nuevo paradigma en las ciencias biológicas. El microbioma. El doctor Alejandro Frank lo sintetiza de esta manera. Se ha vuelto un cliché decir que todos los seres vivos del planeta estamos conectados.
No obstante, la ciencia cada vez más está cerca de demostrar esto a través de los descubrimientos en torno a la relación que nuestro cuerpo guarda con los microorganismos. Este fue el tema de la charla No somos un árbol, somos un bosque, nuestro microbioma, ofrecida por el Dr. Alejandro Frank en el Centro Nacional de las Artes. Hemos podido observarlos. Una pregunta que me hacían desde un principio es, ¿por qué no lo sabíamos desde antes? Y las abuelas sabían ya de las bacterias en nuestro intestino, por ejemplo. Y hablaban de toma yogurt, si te dieron un antibiótico, etc. Pero eso es nada más una minoría, aunque sí es en el intestino donde radica pues una proporción grande de esas bacterias. Son tantas que se ha calculado que hay más bacterias, más microorganismos que células humanas. El parteaguas en este descubrimiento, señala el Dr. Frank, está en la genómica, disciplina que ha permitido examinar el DNA de estos organismos y, consecuentemente, su vínculo con nuestro cuerpo. Se ha descubierto que muchas de las enfermedades que padecemos no se deben a un problema netamente de nuestros genes, de nuestro organismo en sí, sino a carencia de estos huéspedes, de estos simbiontes. Aparentemente, los nuevos descubrimientos implican que muchas veces no es tanto lo que comemos, sino la composición de nuestro organismo, de nuestros microorganismos. Entonces, eso es algo que se puede alterar y se está empezando a hacer. Factores como el cambio climático también han alterado el vínculo entre microorganismos y el cuerpo humano. Sin embargo, este campo de investigación también abre la posibilidad de encontrar soluciones a enfermedades como la obesidad. Somos el segundo país más obeso del mundo, de acuerdo a datos recientes. Hay esperanzas de que esta componente que no se había tomado en cuenta nos ayude a aliviar esta enorme epidemia con un costo social gigantesco para la diabetes y muchos otros problemas derivados de esta obesidad. Noticias 22, Víctor Gaspar. Cuando se inventó el telescopio Galileo... El fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México rescata la memoria audiovisual de los lugares emblemáticos. Bueno, también hay sonidos, hay rostros. Hay tanto que se puede encontrar en el primer cuadro de la capital. Una invitación. Ustedes que han estado allí, cierren los ojos y traten de recordar qué es aquello que con cierta regularidad se encuentran o que significa muchísimo de lo que es el Centro Histórico. Yo creo que al grueso de la gente les fascina, les encanta ver cómo era la ciudad hace 20, 40, 50, 100 años. Se trata un poco de eso, pero se trata de armar de un momento ya un archivo para que no se pierda la memoria más previa. Reencontrarnos con la historia, pero sobre todo con las personas que habitan el Centro Histórico de la Ciudad de México, es uno de los objetivos de los documentales producidos por el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchas veces la gente va caminando y no se da cuenta, no tiene por qué hacerlo, pero no se da cuenta de la importancia histórica de donde está caminando. Tú vas al 2 de abril y entonces te parece un sitio sensacional para comer, que lo es, y lo renovamos apenas, pero no saben que es el mercado activo más viejo, por ejemplo. Entonces, lo que tienes que armar, intentar armar desde el fideicomiso, es que tengan la idea de la cantidad de información histórica que están pisando. Además de un registro visual, estas producciones se acercan más a la historia contemporánea del primer cuadro de la capital del país. Con Casa del Cine, en este caso muy concreto, lo que estamos armando es, sobre todo, un registro. ¿Por qué es eso? Un registro de las cosas que el fideicomiso ha hecho
en los últimos 3 o 4 años. El Puente Liga encima del Templo Mayor. Entonces, a ver, tú puedes pasar por el Puente Liga y parece un puente normal. No lo es. Es un trabajo que hicimos con varias instituciones, Fideicomiso, INA, la dirección del Templo Mayor, y cómo armas un puente que no atraviese la parte de abajo donde están investigando. Y es la idea de contar justamente ese tipo de cosas. O cómo cuentas tú el mercado 2 de abril, que es el que sigue funcionando el día de hoy y que es el más antiguo que inauguró Porfirio Díaz. Los documentales son de acceso libre en la página que aparece en pantalla y su duración no supera los 10 minutos. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. Suena muy bien este proyecto, una manera de recuperar un espacio que podríamos conocer con mucho más detalle y que de verdad a veces uno pasa por alto tantos sitios que guardan cada uno de ellos historias muy ricas. Además de que es tan cambiante, Laura, Rafael, amigos, es decir, el centro que hoy vemos, por supuesto que tiene algunos elementos que recordamos de cuando niños, pero también hay cosas que ya no existen y que no sabemos de lo que hoy está, dentro de un tiempo ya no podamos verlo, ¿no? Por ejemplo, la librería Madero, que en algún momento fue muy visitada, Sí, ya no está en Madero. Ya no está. Y lo comentabas tú hace un par de programas, Women, que muchas veces vamos caminando sin darnos cuenta, son cosas tan cotidianas, tan comunes a nuestro día a día, que muchas veces restamos el valor histórico que puedan tener esos edificios, esas avenidas, esas calles, ¿no? Por ejemplo, Madero, esta calle de plateros, que todavía se conservan ahí está el Centro Joyero, por ejemplo, que son reminiscencias de los primeros vendedores de plata que había, de joyeros que hubo en aquel México colonial. Y sí se conservan algunos, sin embargo, bueno, ya no tiene tanto esa ocasión, ¿no? Hay, de hecho, un restaurante ocupa hoy lo que fue el Salón Rojo, donde fue la primera exhibición cinematográfica o proyección cinematográfica. Así es. Habrá que ir, ¿no? Bueno, sí. Bueno, momento de ir a otra cosa. ¿Qué te parece, Laura, si vamos también con ilustración? Efectivamente, fíjense que a partir del 1 de septiembre y durante todo octubre tenemos una oportunidad única para acercarnos al mundo de la ilustración. La Asociación Mexicana de Ilustradores alista los últimos detalles de la 4ª edición de Ilustrandi 2018, un encuentro para profesionales y público en general que justamente busca crear un vínculo entre ambos. Iniciamos con esta sede en IBI, aquí arrancamos, aquí inauguramos la exposición de Miradas Cruzadas, posteriormente tendremos charlas y talleres dirigidos al público familiar. Posteriormente nos iremos al Palacio Postal, en el marco del Abierto Mexicano de Diseño. Ahí haremos también una reinauguración de la misma exposición de Miradas Cruzadas, pero con una extensión de material, de carteles, justo porque el espacio es mucho mayor. Entonces vamos a estar en el 4º piso, en el pasillo lateral del 4º piso del Palacio Postal, que es precioso, que es increíble y que es ideal para este tipo de eventos. El encuentro se realizará bajo 4 ejes temáticos: autoconocimiento, emociones, otredad y comunidad. La idea es que los talleres, las exposiciones, las charlas y todas las demás actividades giren en torno a estos puntos de reflexión. Realmente es uno de nuestros ejes ser portavoces de las necesidades del ilustrador. Hay muchísimas cosas que necesitamos resolver en ese sentido y creo que ha venido institucionalmente la asociación a ayudar muchísimo, porque además de ser portavoz también incides quizá en que el ilustrador dé el paso siguiente a la profesionalización para que incida en los cambios que beneficien al gremio también. Los organizadores de Ilustrandi aún guardan un as bajo la manga, pero aseguran que el público infantil y juvenil será el más beneficiado. Noticias 22, Julio López.
una propuesta muy atractiva durante el mes de octubre. Y a partir de mañana va a entrar en circulación el nuevo billete de 500 pesos que tiene a Benito Juárez en uno de sus reversos, que estamos viendo la imagen. Esta forma parte de la creación de una nueva familia de billetes que tendrá mejoras en sus características de seguridad, funcionalidad y durabilidad. Esto lo informa el Banco de México, que pone a disposición del público en general un micrositio con información sobre esta nueva familia de billetes. Ahí lo pueden consultar, es banjico.org.mx. Ahorita se lo vamos a poner ahí en pantalla para que ustedes consulten las medidas de seguridad de estos billetes. No lo vayan a confundir con uno de 20, habrá que ver ahora a quién ponen en el billete de 20 donde estuvo tanto tiempo Benito Juárez, y los billetes donde estaban Frida Kahlo y Diego Rivera saldrán de circulación poco a poco para que este nuevo papel moneda empiece a circular de uso común y corriente ya en el día a día en nuestro país. Ahí están las imágenes del nuevo billete de 500 pesos a partir del día de mañana. Y con esto, una brevísima pausa. Con sedes a ambos extremos del Océano Atlántico, la Galería Yuri López Culins da cabida al arte iberoamericano que no conoce fronteras. La Galería Yuri López Culins celebra su cuarto Salón de Arte Iberoamericano en sus 3 sedes, la de la Ciudad de México, la nueva sede en Puebla y su sede en Madrid, con la que pronto cumplirán 2 años de abrirse espacio en el mercado europeo. Bueno, abrirse es como todo, y el tema del arte es de largo alcance, como bien lo saben los artistas y como bien lo sabemos quienes nos dedicamos al mundo de la galería y de la promoción del arte a nivel internacional o nacional, que son tareas de largo alcance, pero estamos con una buena acogida aquí en Madrid y estamos caminando para lograr nuestro objetivo de consolidar la galería y que haya un intercambio entre artistas mexicanos, latinos y entre los distintos públicos. En su edición en Madrid, el cuarto Salón de Arte Iberoamericano reúne más de 40 piezas de artistas consolidados como Jazz Art o de artistas emergentes como Osvaldo Rodríguez. Osvaldo Rodríguez es un chico salvadoreño que justamente también en situación de, digamos, de la inseguridad que se vive en su país, se ha venido a Madrid y aquí está desarrollando su arte. Y tenemos esta obra de él, abstracta y expresionista. Tenemos gente ya como el maestro Xolotl Polo, como Emiliano Bosmediano, que es también un artista español, como Leonor Berlanga, como Guto Hayo, que son artistas jóvenes, y otros ya consolidados, que por ejemplo el maestro Xolotl Polo tiene ya en más de 8 museos del mundo, tiene obra de él. Otro de los artistas mexicanos que se incluyen en la muestra es Fran Tobilla. Pienso que todo el universo, todo lo que existe, todo lo que se mueve, todo lo que hacemos es musical. En todo existe música. Pero bueno, no me quiero alargar, esto es desde Pitágoras, desde la sinfonía de las esferas, es como un código que se mueve, pero a través de vibraciones, pero que se hace música. El cuarto Salón de Arte Iberoamericano de la Galería Yuri López Culins en Ciudad de México, Puebla y Madrid abrirá sus puertas hasta el 11 de septiembre. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y seguimos recorriendo el mundo. Lindsay Kemp, bailarín, actor, coreógrafo y director escénico, falleció a los 80 años en Italia. Reconocido por haber estudiado pantomima con el francés Marcel Marceau en Londres, Kemp fue el encargado de organizar el espectáculo Ziggy Stardust de David Bowie en el Rainbow Theatre de la capital británica en 1972. Además, representó el papel de la reina en la producción que la BBC hizo de Hamlet. La pintura Lucrecia de Artemisia Gentileschi, y que nunca había sido exhibida, se subastará en Dorotheum en Viena el próximo 23 de octubre. De acuerdo con especialistas, el trabajo de la pintora cayó fuera del canon durante los siglos XVIII y XIX porque eran demasiado dramáticos, violentos y endebles para alguien educado. Pero su poder ha resonado en los últimos meses por el contexto de los movimientos feministas.
Bandas militares de todo el mundo realizaron una colorida actuación en la Plaza Roja frente al Kremlin, en el corazón de la capital rusa. El desfile formó parte del Festival de la Torre del Salvador del Kremlin, que presenta diversas agrupaciones que entonan piezas clásicas hasta melodías modernas populares. Para esta edición, el encuentro reunió en Moscú a más de 1000 artistas de 15 países. Bueno, después de ver las imágenes, por un momento dije, wow, en Rusia también bailan como en México. El jarabe tapatío perestroico, lo que acabamos de ver ahí. No, la celebración del mundo, finalmente, en esos desfiles. Y vamos a darle vuelta a la hoja, vamos a hablar de paisajismo. Así es, heredero de una enorme tradición que se ha dado en nuestro país, Hermenegildo Sosa lleva su obra al Palacio de Minería. El maestro Hermenegildo Sosa eligió un camino poco andado en la actualidad. Decidió dedicarse a pintar paisajes. Ahora su trabajo es reunido en el Palacio de Minería para la exposición Un paisajista pleno. Como ya hice todo ya grande, dije, no, yo no debo perder el tiempo, porque es que piensa uno en la energía, ¿no?, que uno tiene de joven y todo, y no podía uno. Yo ya sabía lo que quería y a qué llegar y todo, ¿no? Y sí, le di al clavo. Se me dio porque yo soy hijo de padres campesinos, entonces yo empecé con el paisaje campirano, el nostálgico paisaje campirano. Entonces de ahí saboreé la luz, las texturas, las formas, y bueno, todo lo que, las inclemencias del tiempo, en fin. Luego migró de Apizaco, Tlaxcala, a la Ciudad de México. La gran urbe era reconstruida después del terremoto del 19 de septiembre de 1985. En el 85, en el primer temblor, yo llegué a México a los 8 años, algo así, y tuve muchos trabajos rudos. Uno de ellos fue el de la panadería. Duré 6 años trabajando en la panadería, es un trabajo rudo. Luego fui obrero, y luego fui empleado, luego fui maestro de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Me dije, cuando yo salga de la primaria voy a dedicarme ahora sí. Entonces yo salí de la primaria a los 18 años, porque yo entré a los 12. Inició la secundaria a los 22 años y luego se metió de lleno al mundo de la pintura. Ya para entonces, el paisaje urbano era parte de su vida y de su visión, primero como artista y luego como profesor. Me interesó mucho el paisaje urbano. Mucho, mucho. Entonces llevaba ya a los chavos al rastro, a los rastros, a los canales del desagüe, a las pepenas, a las fábricas, en fin, a todo lo que era verdaderamente la contaminación. Esta exposición también da cuenta de su último gran tema de trabajo, el misterioso paisaje marino. Ahí me permite ser cazador de imágenes y descubrir otras texturas, otro color, porque es otro concepto. Y también acercarme a ese amoroso erotismo. Entonces aparece la figura humana así. Todo lo que yo he pintado lo he vivido, los 3 rublos los he vivido, no es nada que yo inventé así nomás. Creo que cuando yo era maestro de paisaje, el que más aprendió fui yo. No hay mayor gusto en esta vida que trabajar en lo que a uno le gusta. Noticias 22, Julio López. Y bueno, ya es momento de despedirnos y lo vamos a hacer con música. La semana pasada hablábamos de tango. Así es, hablábamos de tango y hablábamos de varios personajes, por supuesto Gardel, pero si alguien le ha dado una vuelta de tuerca a esa tradición tango que tiene Argentina y captura a muchos jóvenes, es nada más y nada menos que Roberto Goyeneche, a quien hoy recordamos a 24 años de su partida. Era también conocido como el Polaco. El Polaco. Y un intérprete muy peculiar, y lo comentábamos ahorita, Hueman, acercó a una nueva generación, de manera particular de argentinos, a los jóvenes, a este género para renovarlo, reivindicarlo con los más jóvenes de Argentina y mantener viva esta tradición con una pasión como pocos lo pudieron haber interpretado. Así que bueno, pues disfrútenlo, siempre hay esta tensión entre los más puristas del tango, entre los que quieren hacer innovaciones. Ahí juzgan ustedes y nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias. Chao.
que es una curda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que he venido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, carajo,